Estamos en compañía del doctor José Antonio Valdés, él es abogado del estudio La Echea, sobre un tema que ya hemos abordado en programas anteriores, que es este tema de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. Una norma que ha sido directa y abiertamente criticada por algunos gremios empresariales, como la Sociedad Nacional de Industria y la Cámara de Comercio, porque se menciona que genera una serie de sobrecostos a las empresas de todo nivel, no solamente a la gran empresa, sino sobre todo a la pequeña y la mediana empresa, que tendría que asumir una serie de costos relativos a la supervisión, cumplimiento de esta, supervisión y cumplimiento de esta norma en particular. Muy especialmente hay actividades que se ven, particularmente afectadas, como la construcción, por ejemplo, ¿no? Nadie dice que el objeto de la norma es positivo, pero quizás, como muchas veces sucede, las herramientas que se utilizan para lograr esos objetivos probablemente no sean los más indicados. Doctor Valdés, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros. Cuéntenos, he hecho un comentario porque el tema lo hemos tratado antes, pero yo no sé si usted coincide con eso, si más allá de que el objeto de la norma tenga un afán, positivo, encomiable, las herramientas que se están, poniendo como obligación para las normas quizás no lo son tanto. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo con tu comentario. Creo que esta norma de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es desproporcionada, no es real, no resuelve los problemas de la pequeña empresa, de toda la gente que quiere trabajar y que se ve enfrentada con una serie de exigencias y sobrecostos que debe cumplir. Ante todo habría que decir que la norma, quizás deberíamos empezar por ahí, busca teóricamente regularizar o desterrar la informalidad que muchas veces se produce en varios centros de trabajo con las normas de salud en el cumplimiento de las actividades de los empleados, de los trabajadores, ¿no es cierto? Sí, pero eso no es muy difícil de cumplir. Yo, por ejemplo, tengo el caso de algunos clientes que son en pequeñas empresas de 50 personas o 40 personas que decidieron, bueno, vamos a cumplir con la ley. Entonces, se ven primero que tienen que hacer un estudio de las posiciones. ¿Quién lo tiene que hacer? Tienen que contratar a un especialista. Ese estudio les costará, les cuesta 20.000 y 25.000 soles. Después tienen que venir, conformar los comités y tienen que... Obliga a conformar comités. Obliga a conformar comités, y en la práctica también lo que ocurre es que muchas veces se invita a los trabajadores a participar en el comité y ninguno se presenta. Entonces se invita, se hace el acto electoral y ningún trabajador se presenta. Entonces tienen que volver a invitar. Una vez pasado este primer escollo de hacer el comité... Eso llamado comité de salud. De salud, así es, que es obligatorio para las empresas con más de 20 trabajadores. Después las empresas tienen que cumplir con otro requisito, que es la persona que hace el estudio de los puestos de trabajo tiene que determinar qué exámenes médicos tiene que pasar el trabajador. Es decir, que cada trabajador que va a ser contratado tiene que ser sometido a un examen. O que ya está contratado. Tiene que ser sometido a un examen médico. El examen médico cuesta, por supuesto, y en el Perú existe un gran fenómeno que es la alta rotación, porque mano de obra falta en el Perú. Entonces las empresas saben y conocen que tienen una altísima rotación y que muchas veces hay empresas en que la rotación es cada 6 meses. ¿Y si le dicen que el examen es en el Ministerio de Salud o los hospitales del Ministerio de Salud? Eso no lo da, porque Salud debería prestar ese servicio dentro de lo que pagan las empresas como contribución de salud. Salud debería dar y brindar el servicio, el examen médico, sin costos para las empresas, porque por algo pagan. Pero no es así. Entonces las empresas tienen que pagan el examen médico al inicio de la relación laboral, durante la relación laboral, es decir, una vez al año, y al término de la relación laboral, ¿no? En las empresas, por ejemplo, agrícolas, en donde hay campañas, en donde se contratan miles de trabajadores para hacer una campaña. Por 3, 4, 5 meses, digamos. Tienen que tener el examen. Igual al momento de contratar y al término de la relación laboral. O sea, quizás lo que la norma no, como ha pasado muchas veces en el Perú, no se ha puesto a discriminar entre tipo de actividades, tamaño de las empresas, estacionalidad con la que trabajan las unidades productivas. Por ejemplo, yo sé que esto a nivel de industria de la construcción, minería, sector
digamos, de sectores extractivos, si es porque es parte de la regulación propia que ya vienen cumpliendo las normas, las empresas, pero no así en otro tipo de actividades. Así es. Quizás la exigencia ha sido muy alta de plano. Así es muy alta y además, yo le digo, esta es la preocupación de empresas que tienen 30 o 40 trabajadores que no pueden ser consideradas grandes empresas. Yo me imagino y me pregunto qué cosa es lo que debe pasar pues en estos grandes emporios, de los cuales nosotros decimos que en el Perú hay grandes emporios productivos. ¿Se cumplirá la norma? Yo creo que no debe cumplirse nada de la norma. Entonces, las normas al final terminan siendo aplicables para un pequeño grupo de empresas en donde el Ministerio de Trabajo siempre va. Ahora, coincido con usted en que las vías y las herramientas para variar son las equivocadas. Pero sin embargo, yo insisto que creo que el objetivo igual es importante. O sea, creo que es importante que toda unidad, actividad empresarial resguarde la salud del trabajador y la proteja a través de alguna vía. ¿Cuál podría ser esa vía? O sea, digamos, si coincidimos en que la exigencia es demasiado alta, ¿cuál debería ser la herramienta adecuada? Bueno, por ejemplo, para los exámenes médicos deberían pedirse que comiencen a hacerse los exámenes médicos, por ejemplo, a partir de los 6 meses, ¿no? No necesariamente cuando arranque la relación laboral. No. Okay. Salvo algunas actividades que son muy reguladas, minería, petróleo o construcción. Por el tipo de riesgo en que están involucrados. Pero actividades como, por ejemplo, en un comercio, en actividad comercial. Un buffet de contadores, por ejemplo, ¿qué sentido tiene? Así es, pero debería cumplir con esa norma. Debería cumplir con esa norma. Claro. ¿Cuántos lo cumplen? No lo sé. Yo creo que es muy baja el cumplimiento. Ahora, ¿qué posibilidad, doctor Valdés, hay de flexibilizar esta norma? O sea, las autoridades, el Ministerio de Trabajo, ¿no ha dado muestra de algún nivel de entendimiento de esta realidad y de flexibilizar la norma? Y yo lo que creo es que estas normas vienen del Congreso. Pero la autoridad rectora es el Ministerio de Trabajo. Pero frente a la ley, el Ministerio lo único que tiene que hacer es cumplir la ley. Así es. Salvo que se plantea una norma que la modifique. Así es. ¿El reglamento ya está? El reglamento ya está. Entonces, con lo cual ahí no hay mucho más que hacer. Así es. Simplemente lo que tendrían que hacer es modificar los criterios y los legisladores deberían ver para qué país queremos legislar, ¿no? Para un país ideal que no existe en el Perú. Lo complicado es que este tipo de normas, en el Perú en especial, aumentan la informalidad, pues, porque evidentemente muchas empresas no van a poder cumplir con esos estándares. No tienen la capacidad. Entonces eso es votar a la informalidad, que tanto nos cuesta. O sea, si estamos buscando formalizar empresas, esto nos aleja de la formalidad en buena cuenta. Yo lo que creo es que estas normas sobre seguridad y salud en el trabajo va a ser cumplida por las empresas en donde son inversionistas extranjeros. O las que ya tienen esa regulación, como lo que hemos mencionado, minería, hidrocarburos, energía. Que son empresas extranjeras, la mayoría. En buena cuenta. O empresas nacionales muy grandes, encima de 100 trabajadores que tienen economías de escalas. Pero las empresas menores de 100 trabajadores nacionales, es muy difícil que puedan cumplir con toda esta normatividad, ¿no? Porque no solamente es la norma sobre seguridad y el trabajo, son todas las cargas sociales que tiene la empresa que enfrentar, ¿no? Entonces son sobrecostos de sobrecostos y sobrecostos. ¿Hasta cuándo? No lo sé, y por eso es que muchas veces uno dice, la razón por la cual yo no me regularizo o no me paso al mundo formal es para no cumplir la infinidad de obligaciones formales que tengo que cumplir, ¿no? Ahora, bueno, nuevamente, a veces el sentido común es lo que menos pesa en este tipo de reglamentaciones. Además, como que partimos de desconocer la realidad del país, ¿no? O sea, estamos en un proceso de búsqueda de formalidad y esto aleja a las empresas de la formalidad, porque genera sobrecosto. Ya el Perú a nivel laboral es un país que se distingue en América Latina en términos relativos, en términos comparativos, por sus sobrecostos laborales. Esto obviamente es uno más, ¿no? Sí. Que nos complica más. Bueno, doctor Valdés, vamos a esperar que la autoridad del Ministerio de Trabajo se ponga las pilas, la ministra, y se den cuenta que aquí está en riesgo el avance que se está tratando de lograr justamente por la regularización y la formalización, y que esto pues nos aleja de ese objetivo, claramente, ¿no es cierto? Sí, completamente de acuerdo. Esperamos entonces una buena respuesta, ojalá se dé de parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo, y ya estaremos conversando de otros temas laborales. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos con Consumo Cuidado.